pero no tenías tiempo. Bueno, estamos en el segundo bloque del programa número 28 de Elijo Leer. Ahora vamos a estar conversando con el escritor Ezequiel Pérez. Tenemos acá el libro de él, la última novela, porque tiene una novela anterior. Ezequiel Pérez es un escritor argentino, nació en Villa Ramallo en el año 1987. Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se especializa en literatura de la época colonial, fue becario del CONICET. En 2021 sacó la primera novela, Hay que llegar a las casas, fue finalista del premio de novela Futurock y recibió el premio especial del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes. Y este año, en junio nada más, salió Mandarino por Eterna Cadencia. Nosotros lo leímos, nos encantó y por eso ahora vamos a estar conversando con él. Ezequiel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Estoy acá. Hola Ezequiel, ¿cómo Hola, estás? Ezequiel, ¿Todo ¿cómo bien? andás? ¿Nos ves bien? Bien. Sí, ahora bueno. sí. Genial. Porque a veces no sabemos si nos ven o no. Por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por escribir este libro. La verdad lo leí en un día y medio porque no podía parar. Ya primero lo primero que hice fue mirar el índice y me llamó mucho la atención ya el lenguaje que aparecía desde el índice y cómo estaba orientado todo. Voy a decir los títulos para los oyentes. Comienza con el primer capítulo, Fundaciones, luego Puerto, después Derrota, Diario, Carta, Libro de las Maravillas, Sextante y Última Voz. Con Sextante me compraste porque es una de mis constelaciones preferidas, además. Una ñoñez. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Ezequiel, es ¿por qué elegir esta sintaxis, este lenguaje tan alejado de nuestra temporalidad, de la contemporaneidad, para escribir? ¿Por qué no utilizar un lenguaje coloquial cotidiano? Sí. Bueno, la pregunta es ¿por qué no? Sí. Si se puede. Sí, es válida. Así que uno puede hacerlo, así que la literatura es también una buena plataforma para ese tipo de juegos y de estar un poco jugando con la lengua. No es del todo un lenguaje que sea lejano, porque no es del todo una sintaxis que corresponda a otro tiempo, sino que la mayoría de las formas que aparecen en la novela me las inventé. Y tampoco es que las eligiera, sino que en todo caso fue la propia novela la que fue eligiendo la forma en la que iba a ser contada. Es decir, los personajes, sobre todo el personaje de Mandarino, que es el que habla en esa primera persona, es un personaje que hablaba, por lo menos en mi cabeza, de determinada forma, de determinada manera, que se parecían algo a algunas de las crónicas de Indias que yo leí por cuestiones de trabajo, por cuestiones de investigación, pero que también tenía algunas cuestiones muy personales, algunas cuestiones que tenían que ver con el propio personaje y que no se parecían a esos textos o esas fuentes que yo había visitado durante mis años de estar metido en la literatura colonial. Así que es ese juego doble en todo caso de ir eligiendo lo que también iba eligiendo el propio texto. Por eso salió lo que salió, Claro. que es una especie de engendro ahí que a veces encuentra como ciertas regularidades en esa voz y que a veces escapa hacia lugares que uno no puede, que yo por lo menos no podía controlar dentro de la escritura de la novela, y esos eran los momentos que más me interesaban de la escritura. Es tremendo para mí el uso del lenguaje. En el primer capítulo, a mí me pasó que me chocó, pero por estar leyendo otras cosas que quizás no son de ese estilo, pero ya a partir del segundo está tan bien logrado, fluye tan bien, que ya tenía la voz, viste, como una voz en off que leía en ese sentido, y tiene una musicalidad, una sonoridad que también resulta muy poética y que
para mí también va como con el cauce del viaje, ¿no? Con la deriva, tiene como esta cosa de ir como flotando. A mí me encantó, me pareció Bueno, increíble. qué bueno lo que decís. Era un poco la intención, que por un lado se notara la artificialidad, porque quería que fuera evidente esa artificialidad del lenguaje, pero que por el otro lado también se convirtiera en la propia lengua de la novela. Claro. Es decir, que en el transcurso, en el trayecto de ese viaje, de repente la lengua esa que en un primer momento pudiera ser extraña, se convirtiera en algo comprensible y verosímil dentro de lo que se estaba contando. Es decir, que la historia misma también y que ese pueblo mismo exigiera que se hablara esa lengua. Esa era un poco la intención. Que después, bueno, en el propio trayecto de la escritura también uno se encuentra con las trabas, con los impedimentos, con las propias imposibilidades a la hora de hacer algo, a la hora de escribir, pero bueno, esa era un poco la intención con la que partí para la escritura de Mandarino. Eh, y, y así como te pasó a vos con la lectura, me pasó a mí con la escritura, que de repente salía de ese texto y ya no sabía muy bien cómo se escribían las cosas. Claro, escribían los dedos por vos ya con una voz propia. Claro, sí, Y sí. me pregunto, ¿cuánto tiempo estuviste entre que te vino la imagen, que por lo que leí en una nota era una imagen bastante fuerte también, ¿no? Como de una montaña de huesos, algo así, ¿puede ser? Desde que te vino Sí, esa una especie imagen, de arenal de huesos, sí, sí, sí. desde que tomaste esa imagen hasta que comenzaste a escribir o a darle forma y el, digamos, el libro final, ¿cuánto estuviste más o menos? Muchísimo tiempo. Yo creo que arranqué más o menos a escribirlo en 2016, 2017 y terminé la última corrección en febrero de este año, Ok. Fua. antes de la publicación, que fue la última pasada de la novela para su publicación. Bueno, se nota Sí, que sos minucioso y no Sí, ansioso. sí, tengo paciencia, tengo muy poca sí. paciencia para la mayoría de las actividades cotidianas, es decir, nunca en mi vida armé ni voy a armar un rompecabezas, por ejemplo, pero para la escritura tengo muchísima paciencia. Es decir, le tengo paciencia al texto y a lo que el material mismo me va sugiriendo a medida que escribo. Entonces eso hace que de alguna manera pueda esperar también los momentos en los cuales la propia novela lo dice de la mejor manera posible. Es decir, la propia escritura lo dice de la mejor manera posible que es la que yo puedo con ese material, en definitiva. Y te hago una pregunta, ¿por qué el nombre Mandarino? ¿Tiene algo que ver? Porque también leí en una nota un fragmento de tu novela anterior que no la leí, pero que en un momento el padre le dice al hijo, tenés olor a mandarinas. Y dije, mandarino, mandarinas. Ah, Bueno, era un poco eso, el mandarino como árbol, pero a la vez la palabra me sonaba muy llena. Era una palabra que tenía su propia sonoridad. Es un texto mandarino que estuvo guiado muchísimo por la sonoridad, es decir, por la forma en la cual sonaba la escritura. Entonces, que el personaje principal se llamara Mandarino para mí era un hallazgo, fue un hallazgo sobre todo porque sonaba de una manera muy fuerte. Eh, y después porque de alguna manera la novela también tiene una suerte de estructura mandarinesca, es decir, que podría llegar a leerse en gajos, es decir, que si uno va separando los capítulos, esos capítulos podrían ser gajitos de una mandarina que es la novela. Con ese juego un poco apareció el nombre del personaje y cuando apareció es decir, fue una certeza, es decir, así se llamaba el personaje y así se llamaba la novela. Creo que al principio tenía una especie de subtítulo un poco largo, se llamaba algo así como Mandarino, Crónica del año náufrago o algo por el estilo y después dije, no hay que distraer
con algo que no es. Claramente el título es el nombre del personaje. Claro. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Benjamín es mi nombre. ¿Qué haces, Benjamín? ¿Cómo Bien, todo estás? bien, bien, bien. Che, vos sabés que a mí me pasó cuando la empecé a leer a la novela que me costó mucho esto por ahí, por lo que decía Juli hoy, entrar en ritmo por esa complejidad que presenta el lenguaje y la escritura eh, y el uso de los artículos en el Mm. lenguaje y era como que sentí una traba y digo, bueno, esto me está planteando un desafío y en ese sentido me gustó, me pareció muy interesante, sobre todo porque por ahí lo que uno viene leyendo está escrito de una manera por ahí un poco más lineal y no hay tanto juego con el lenguaje, entonces digo, y ahora cuando dijiste estuve casi 5 o 6 años corrigiéndola y todo, digo, bueno, evidentemente hay un trabajo muy, muy fino acá eh, y nada, te felicito por la novela, es increíble. Gracias. A mí me gustaron mucho el tema de los personajes que aparecen, cómo están representados. Y también a medida que la iba leyendo me daba la sensación de que es como una metáfora del exilio o una metáfora de la inmigración, ¿puede ser? ¿Se puede leer así en ese enclave? Bueno, sabes que, mirá, la novela participa de pero de una manera muy inconsciente, de un género casi profético, porque después de que terminé Mandarino, me mudé a Madrid. De hecho, ahora no estoy con buzo y eso porque soy friolento, sino porque acá hace mucho frío. ¿Y es O la sea una de que la terminó mañana siendo un ya? poco, es la 1:30 de la mañana, Ay, sí. Así no, qué que genio, nos sí, dio la nota igual. Más Hasta en tierno. Madrid. si No, me qué notan un poco tierno. cansado, no es porque, bueno, soy un poco así todo el día, porque vengo de pueblo, pero es porque aparte es la 1:30 de la mañana. Ah, Ay, no. No, es decir, que fue un poco también la vuelvo a encontrar a la novela ya desde otra perspectiva. Y sabes que respecto a eso, hace no mucho me mandó un mensaje por Instagram una inmigrante venezolana, creo que era en Argentina, ujú. diciéndome que claramente para ella era la novela de su exilio, porque aparte Ah, por el río, etcétera. Y ahí fue cuando caí que evidentemente tiene que ver un poco con el desarraigo, con ser desterrado un poco sí, de lo que uno considera su casa. Tremendo. sí. Bueno, yo a medida que la iba leyendo y que iba leyendo un poco tu biografía también y esto de que sos profesor o eras profesor de literatura latinoamericana y que habías investigado mucho sobre el Sí. tema, digo, bueno, evidentemente conoce muy bien el tema y me dio esa sensación, digo, bueno, capaz que lo escribió en con ese enclave, quiero decir. Eh, y me gustó también mucho el personaje de la Mansa. Y te escuché decir por ahí en una entrevista que vos usás el concepto como de adelantado, que en la época Ujú. colonial era como una institución. ¿Cómo fue componer ese personaje y ponerlo ahí al servicio de la novela? Y yo agrego, ¿y por qué que sea femenino? Que se agradece. Sí, que se agradece. Qué cosa, ¿no? Que haya que agradecer que aparezca un personaje mujer. Pero en fin, bueno, no había ningún tipo de seguridad ni de certeza en ese personaje. Ah, De hecho, es un personaje que incluso ahora, después de haber terminado la novela, es el que más borroneado tengo en el sentido de que no lo tengo muy nítido, ese personaje, y me gustaba que fuera así. Es decir, yo quería que fuera siempre un personaje que actuara de una forma extraña, el de la Mansa, que de repente uno pareciera que la ve ir hacia un lugar y va hacia otro, ujú, que tenga sus momentos de ternura, pero también de crueldad, que se los permita, es decir, que sea un personaje en su complejidad. Y que va siempre adelante, va un poco más adelante, pero no sabemos muy adelante de qué, porque digo, es una expedición un poco peculiar, sí. porque no va hacia ningún lado en particular, o sea, va hacia una especie de horizonte eh, que es una búsqueda incluso contracorriente, lo cual es un poco absurda también. ¿No? Digo, van contracorriente con piraguas, es decir, que es un poco extraño el viaje ese. Y va un personaje más adelante, pero como podría ir otro cualquiera. Ah, Es decir, que la idea de ese adelantado es también un poco un artificio, una ficción que se construye ahí en la expedición como para que esté ese lugar, que esté ese rol. está. Yo recién me quedé pensando, ¿sabes que cuando lo leía
pensaba también en... Hay un libro que escribió David Lynch que es En busca del pez dorado, y que si bien la temática es otra, pensaba también que podía haber una relación, digamos, porque el libro de Lynch es sobre la búsqueda, digamos, de la inspiración o de algún registro más bien artístico o de una plenitud, ¿no? de la persona, y que eso también es ir a contracorriente y es ir y buscar algo que no sabes con certeza que lo vas a encontrar, pero que lo que te impulsa es la esperanza de encontrarlo y que lo vas encontrando en el camino, digamos, lo dorado o lo valioso va apareciendo también en el viaje. Y yo acá tengo una cita que hay para que comience el libro. Voy a dejar este poema acá porque la mano se me enredó en lo que expulsa el río, de Julián López. Nosotros lo estuvimos entrevistando también acá en el programa, un divino, Sí. y leímos que tienen una amistad. Yo quería saber si él, digamos, formó parte también de alguna conversación para que surja este libro, si se lo diste a él para leer antes de que sea publicado, si intervino de alguna forma, digamos, más allá de la cita que Sí, incluiste. sí, no se lo di para que lo leyera, pero sí se lo leí en voz alta, casi todo el libro. Tremendo. Eh, el cual, por lo menos con Julián, que es un gran amigo y aparte es un maestro y un tipo muy generoso, siempre con él busco la escucha. Me parece es un poeta, entonces escucha muy bien. Es un gran... hola. Es un gran oyente. Y entonces eh, a mí me parecía que era una forma digo, de diálogo con él, la escucha que era muy interesante, sobre todo para la novela, que podía ganar muchísimo la novela en su escucha. Y claramente las cosas que me señaló, que me invitó a seguir buscando, etcétera, fueron aciertos. Claro. Así que sí, sí, tiene muchísimo que ver él. Eh, tiene muchísimo que ver, por ejemplo, mi amiga Alejandra Urresti, que es poeta, pero que también es artista visual y que me enseñó muchísimo a ver la página, los blancos, la forma en la cual iba a titular, la forma en la cual iba a incluir algunos signos gráficos que no distrajeran a los lectores, o que fueran acorde a esa lectura. Es decir, que hubo diferentes dimensiones del texto que me permitieron pensar en elecciones también, y eso a partir de lecturas y de escuchas de gente querida. Sí, Por sí, ejemplo, la escritura pareciera ser solitaria, y lo es claro. en definitiva, pero hay muchísimas instancias de lo comunal en la escritura, así como en la lectura también. Por ejemplo, algunas de esas elecciones de procedimientos, me imagino que puede ser el hecho de que tenga el formato de diario o incluir lo epistolar. Y algo que me llamó mucho la atención, que además, yo no recuerdo haberlo visto en otro lugar y me encantó, es los corchetes, el subtitulado entre corchetes Ajá, sí. que, ¿viste? Por ejemplo acá, de los márgenes, que trata del desencanto y la tierra conocida. Otro, de si hay antípodas, en el que se navegan unas dudas procelosas. Me encanta. ¿Cómo pensaste, cómo llegaste a eso y con qué intención, si es que la hay? Sí, el título, la titulación y sobre todo esas bajadas, que son bajadas y entradas a los textos. A mí me interesaba que fuera en realidad una especie de chiste, una suerte de chiste que esas bajadas, esas entradas al texto en realidad no dicen nada sobre lo que sigue, no dicen nada sobre ese capítulo, o son oscuras, son mucho más oscuras de lo que exige ese género en particular. Y me acuerdo que hubo una en la que la editora de este libro, que es Leonora Diamen, de Eterna Cadencia, hizo una pregunta que me dejó ahí unos días pensando, y era, porque hay uno de los subtítulos que dice en tinta verde o en tinta roja, y ella me preguntó, bueno, ¿querés que esté escrito el texto en rojo o en verde, por ejemplo? Es decir, que ese capítulo está en rojo o en verde.
Y fue una pregunta en donde, de nuevo, me tuve que parar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que el texto está pidiendo? Y en todo caso ahí entendí un poco la función que tenía esos subtítulos, que era en realidad la escritura. Es decir, que el rojo es la escritura del rojo, en Claro. realidad, y el verde es la escritura del verde, y no tenía que estar en verde, así como lo que dicen la mayoría de esos subtítulos, no tiene por qué estar relacionado con lo que sigue, sino que es de alguna manera una impresión, Claro. una especie de línea o de verso Ujú. más. De la misma manera, me gusta que si bien un personaje, digamos, muy importante para el texto es el cartógrafo, ¿no? Que de alguna forma le da un orden, una espacialidad, ¿no? A todo, pero que no haya mapas en el libro. O sea, que no esté la imagen, porque creo que también eso, bueno, algo que hablábamos con Benja hoy antes del programa, es la cantidad de incertidumbres o de imprecisiones que te genera el texto, como decir, bueno, el dónde transcurre sí, pero ¿cuándo? Claro. ¿En qué época? ¿En qué ¿Viste? tiempo? Porque ¿en qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Qué tan amplio es el río? O sea, eso me parece que el hecho de no tener esas precisiones te permite estar a la deriva también como los personajes y entrar, ¿no? Como Sí, no necesito tener ese sí. orden. A mí me desconcertó mucho cuando empecé a leer y esto que hablábamos hoy, que aparece la palabra enchufe. O de repente aparece la caña con reel. Y yo digo, "¿Pero cómo ya tenían reel?" Y yo, claro, en mi cabeza venía leyendo y digo, bueno, esto debe estar ambientado en una época colonial. También con todo el prejuicio con el prejuicio sano, quiero decir, ¿no? Teniendo en cuenta de tu labor. Y como que ciertas cosas me empezaron a desconcertar. Y sí, estuve así a la deriva. Y es más, se lo dije a Juli, che, vos sabés que estoy como medio perdido. Y Juli me dijo, bueno, pero por ahí el sentido del libro también es ese. Claro, que no haya un tiempo Sí. definido. Y en relación a la mansa, no me quiero olvidar, que por cierto me encanta mandarino, mansa, me gusta de eso también. Eh, con la mansa me pasó que en algún punto, o sea, o en un comienzo, más que en algún punto, no terminaba de entender que era un personaje real, humano, digamos. Era como una presencia, como una diosa, ¿no? En algunos momentos decía, pero O sea, está medio fantasmal, claro, ¿viste? como si se lo estuviesen imaginando, más que fuera real, ¿no? Como no sé, yo me imaginaba, tantos días en el mar, en el El río. río, eh, te perdés, ¿viste? Perdés la noción también de la cordura, de un montón de cosas. Digo, bueno, puede ser también eso. Sí. Eh, y que no sea preciso también me gustaba, o sea, me acompañó mucho eso. Bueno, qué Eh, bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, lo que decís de la mansa me pasa exactamente igual, que es una presencia un poco extraña. Yo me acordaba, pero es decir, esas cosas aparecen sin que uno se dé cuenta, ¿no? Después me empecé a acordar el personaje de María Muratore, de Libertad de Mitrópolis, de Río de las Congojas, Mm. que también es como una especie de presencia de río que se traga se traga a la gente, es decir, es una especie de espíritu inquieto, el de la mansa, sí. y te pregunto, Ezequiel, ¿te han leído tus alumnos? Yo di clases hasta que me fui Sí, en escuelas secundarias y en la facultad. sí. Eh, yo creo que alguno me habrá leído. Ah, pero Sí, no pero no tuviste, mandaron no, un no mail, tuviste alguno que sí devoluciones, digamos. ¿Cómo? No que te hayan dado una devolución así directa. Bueno, me mandaron un mail, hubo un alumno que sí me mandó un mail y me mandó una devolución de la novela, lo cual agradecí mucho. No llegué a entender del todo si le había gustado o no, eso no lo llegué a entender, pero bueno, me pareció genial la intención ahí de hacerle saber al otro que lo leyó. Me pareció muy, Claro, sí, muy, muy... re tierno. Sí, Eh, sí, sí. bueno, nosotros cuando nos estamos acercando al final de la entrevista, tenemos un Ping. formato de ping pong, de preguntas A ver. que le hacemos a todos los que pasan por acá. Y la primera pregunta es si tenés alguna particularidad a la hora de leer o de escribir. ¿De leer o de escribir? De leer, sí. Necesito bastante silencio.
porque me distraigo muy fácil. Entonces necesito que sea un ambiente bastante calmo. De hecho, necesito que las cosas estén más o menos ordenadas, es decir, que no me distraiga rápidamente acomodando algo, etc. Y eso que es una de las actividades que más me apasionan y que hago todos los días de mi vida. No recuerdo un día, bueno, cuando era niño probablemente, pero no recuerdo un día en el que no haya leído. Y necesito eso, necesito como cierta calma. Y después termino leyendo por ahí en un colectivo, pero es Claro, decir que Para uno arrancar es se adapta necesario. a las circunstancias de la vida, qué sé yo. Es claro. decir, uno tiene sus condiciones, pero después la vida da las suyas. ¿Y marcás los Y libros o para algo? escribir, no. Para escribir nada, ¿sabes qué? No tengo ninguna particularidad. Un mate, por ejemplo, o algo ahí para ocupar la mano y para también distraer un poco, que a veces está bueno sacar la vista Ujú. de la pantalla o de donde se está escribiendo para volver y verlas con nuevos ojos. Pero eso no tengo muchas particularidades para escribir. ¿Qué autores o autoras contemporáneas nos recomendarías? A nosotros y a los oyentes. Bueno, esta es la peor de las partes, porque ahí es cuando me olvido de gente y Todo el digo, mundo Eso nos les dice pasa, lo mismo. les Creo que el pasa a año que todos. viene la vamos a sacar esa pregunta. no, pero está bien, es una buena pregunta para hacer pensar. Mira, bueno, recomiendo a Julián López, por ejemplo, que es Es un un gran grande. escritor y bueno, ya lo invitaron, así que ya saben que es un grandísimo escritor. Un escritor que vive en Neuquén, paraguayo, que se llama Humberto Vaz, que también recomiendo mucho sus libros. Se consiguen, son un poco más difíciles de conseguir, pero también hacer el esfuerzo de conseguir un libro Sí, es Eso algo es una linda aventura. nos encantan esos Sí. desafíos a Sí. nosotros. Y él tiene editado un libro por una editorial que sí circula bastante, que es Entropía. Ah, bien. Eh, la novela se llama El señor Hugo, que está muy bien. Y después tiene libros buenísimos. Bueno, Selva Almada, por ejemplo, es una escritora que a mí me gusta muchísimo en cuanto a los contemporáneos. Después, digo, para no quedarme en los solo argentinos, digo, por ejemplo, recomiendo mucho a Julio Llamazares, que es un escritor español súper interesante, que no se lee tanto en la Argentina y que tiene una novela que se llama La lluvia amarilla, que es extraordinaria y que Lluvia ojalá se empiece a amarilla. conseguir un poco más ahí. Bueno, Es acá lindo. Benja es librero, así Sí, no que lo conocía ese. le vamos a pedir que traiga. Mirá, lo editó Seix Barral, Ah, Ah, bueno. Habría que ver si si está pero, en pero, Argentina. pero no llega a Argentina por alguna razón que no desconozco. Alejandra Pero Camilla nos había recomendado a. ¿Cómo era? ¿Diego Angelino? Sí. Bueno, y también, no sé No. qué hicimos para conseguirlo. Había un solo de Espacio Hudson, creo que Sí, lo habían sacado. sí, me costó bastante conseguirlo, me Sí, acuerdo. ahí lo tengo, después se los voy a pasar. Sí. Pero nos encanta bueno, conseguir lo difícil. Sí, es más, tenemos ahora un compañero del equipo, nosotros somos 4. Lucio se quedó mirando el partido de Argentina, porque está jugando Argentina-Uruguay. Y Gonza es el más pequeño o del sea que grupo. somos tres ahora en este momento, Sí. hablando y escuchándonos perfecto. Sí, y Gonza está en Europa, justo se fue a pasear. Y una de las cosas que le encargamos, porque creo que todos le encargamos libros que acá Libros por que ahí acá no son se medio consiguen, difíciles de claro. conseguir, así que. Bueno, sí, hay bueno, algunos libros sí, que son difíciles de conseguir. Este libro de Llamazares es extraordinario, es un libro de los 80 eh, y que narra el último día de un último habitante de un pueblo perdido, de lo que se llama la España vaciada, que son los pueblos esos que quedan vacíos de un día para el otro y Sí. quedan solamente las casas. Y es esa Mm, última noche de ese tipo en su pueblo antes de que se convierta en un pueblo fantasma. wow, A me mí me gusta, parece me una gran interesa. novela. Sí, sí, sí. Ezequiel, esta es muy fácil. ¿Por qué escribís? Ah, no, no. Eh, creo que porque no puedo hacer otra cosa, lo cual no sé si lo digo con alegría o con pesar, no sé, o sea, no puedo hacer otra cosa y de verdad que no puedo hacer otra cosa, Ujú. porque soy bastante inútil para otras cosas. Eh, entonces esto es algo que por lo menos a mí me llama y porque creo que todavía no respondí esa pregunta. Mm, Es decir, el día que de repente la responda con muchísima seguridad, con muchísima certeza, se me van a ir un poco las ganas. Pero bueno, como no tengo tantas certezas respecto a la literatura, por eso no tengo Twitter tampoco, es decir, no puedo decir, ser como asertivo claro. en las cosas que hago, en las cosas que digo. Entonces, creo que por eso sigo escribiendo y por eso escribo.
Viste, varios de los autores y autoras que han pasado han dicho, porque cuando le hacemos esta pregunta, muchos dicen como, pero no sé hacer otra cosa. Y, Bueno, y pero es sabés como- dar clases. Una condena, Bueno, sí, no, Pero sí, no es ni saber escribir es un ninguna- montón en sí. Sí, no es Sí. poca cosa. Sí. Ezequiel, ¿tenés algún hobby? Bueno, qué triste, no sé. Si me preguntás, yo, claro, leer o ir al teatro. Bueno, ir al teatro, Bueno, por ese ejemplo, es Sí. me gusta muchísimo. Pero está un poco relacionado, ¿no? Digo, pero me gusta mucho ir al teatro. Eh, no hago nada de actividad física, de hecho me obligo muchísimo porque no me gusta, entonces me Pero pongo eso como creo una que es agenda. propio de los intelectuales. No sé, hay amigos, amigas, escritores que tienen estados físicos como muy envidiables, pero no es mi caso. Entonces me tengo que poner en la agenda, hoy hay que correr, mañana hay que caminar, o sea, ese tipo de cosas que no me sale. La verdad que me quedaría sentado viendo una película Claro. o eso, teatro. Eh, sí, esos son un poco mis hobbies. Bueno, ya que te quedarías sentado mirando una película que se te venga a la cabeza, que te guste o que se te ocurra justo ahora. Y yo recomendaría Nazareno Cruz de Muy bien, sí, Fabio. muy Sí, buena. Una Nazareno Cruz. palabra, Chispear. A mí me gusta mucho la palabra chispear, está chispeando. qué Porque linda. aparte es muy gráfica. O sea, cuando uno dice está chispeando ya sabe lo que está Sí. pasando. Una canción, Uy, ¿sabes qué? Mira, me mataste una canción. Eh, no lo sé. No, mira, te voy a pasar, pero porque. Y no es que no me ponga a escuchar música, pero soy como bastante disperso ¿está bien? con la música, ¿no? Y por último, una comida. Ah. Y acá es por lo mucho, o sea, pues me gusta muchísimo comer y me gusta cocinar. Así que, Ah, está bueno. elegirlo. Bueno, ahora no estoy comiendo carne, pero en su momento por ahí una milanesa era muy buena. Me gusta mucho el guiso de lentejas. Oh, qué Ah, qué rico. rico. Sí, Sí. qué rico. Bueno, ahí si estás en España hay muy buena comida. Hay muy buena Sí, gastronomía. sí, en ese sentido la estoy pasando muy bien. Bueno, muchos, pero en ese en particular muy bien, sí, sí. Ezequiel, ¿y estás escribiendo algo con intenciones de publicar ahora? Sí, de hecho terminé y estoy en etapa de corrección. Ah, Una crónica ensayo breve, que si todo sale como está planeado, saldrá a comienzos del año que viene en una editorial chilena. Ay, qué Así que bien. sí, es un texto que también lo estuve trabajando ahí en una forma que no frecuento tanto, pero que me gustó ahí entrar. ¿Se puede decir con quién? ¿Qué editorial? Sí, la pollera. Ah, Sí. genial. Se Sí, consigue. no se consigue, sí. Bueno, genial. Bueno, entonces seguramente el año que viene vamos a estar conversando Sí. de nuevo, pero ahora ya sobre, Ojalá. sobre otro libro. Sí, Bueno, sí, la verdad, Ezequiel, muchísimas gracias por tu buena ustedes. predisposición a la hora que es allá. 2 de la Em, mañana. no, Pero no una pasa nada. locura, una Fue locura. linda la charla. Y gracias por escribir, gracias por ser tan amable. Esperamos leerte pronto y bueno, muchos éxitos con esa corrección y Y publicación. tu paso por allá, por España también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y un gusto y gracias por la lectura. No, No, por placer. favor, te mandamos un Un abrazo abrazo. enorme. Adiós. Luego, Chau, nos chau. vemos. Chao.